Dios les bendiga. Estamos aquí para compartir una vez más la palabra del Señor. En esta ocasión estamos desde el templo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Jehová Nissi. Bienvenidos. Y vamos a ir de una vez a la Escritura. Nuestro tema para esta ocasión se llama Dios tiene la solución. El pasaje que vamos a meditar está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el verso número 28. En esta ocasión voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Esa es una versión de la Escritura, traducción del lenguaje actual o TLA. Y dice así, Mateo 11, 28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. ¿Ha sufrido o está sufriendo usted de angustia y preocupación en este momento? ¿Se siente cansado, agobiado, agotado, cargado? Tal vez por causa de la situación que estamos viviendo con respecto del virus que hay o la pandemia que hay a nivel mundial. Pues mi amado, Dios tiene la solución. Sin darle muchos rodeos al asunto, vamos a entrar directamente en el tema para que observemos este tema. Dios tiene la solución. En este texto vamos a repartir el versículo en tres partes. Por favor, si usted tiene su Biblia, acompáñeme y observe su texto. Tres partes del texto que las vamos a meditar de la siguiente manera. La primera parte dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. A esta parte la vamos a llamar, esta es la condición del ser humano o la condición del hombre. Esa es nuestra primera parte. La segunda parte que vamos a meditar es, yo los haré descansar. Y entonces a esto lo hemos llamado, esta es la verdadera necesidad de los seres humanos o la verdadera necesidad del hombre. Y la tercera parte que vamos a meditar es la parte del versículo que dice, vengan a mí. Son palabras del Señor Jesucristo, vengan a mí. Y a esta parte la vamos a llamar la solución del problema. La solución del problema. Bien, visto cómo vamos a trabajar, entonces ahora sí vamos a entrar a meditar el versículo como tal. Vamos a la primera parte, que está basada en la frase que dice, ustedes siempre viven angustiados y preocupados. ¿Cuál es la verdadera condición del hombre? Es esta. Dice el texto que muchos hombres viven en angustia, en preocupación. Otra versión lo declara como trabajos y cargas. Angustia y preocupación son, lamentablemente, lo digo así, la condición de muchos seres humanos por esta época, por estos días en que hay quédate en casa, en que hay enfermos, muertos, malas noticias, etcétera, etcétera, por causa de la pandemia. Esta es la condición de muchos, angustia y preocupación. Pues quiero que usted reconozca que estos no son estados buenos para el ser humano. Lamentablemente esto daña la vida de la gente, lamentablemente esto destruye. La gente se enferma nada más por el hecho, no porque se le haya prendido el virus, sino por el hecho de estar angustiado, por el hecho de estar preocupado, sea por la enfermedad del virus o por alguna otra situación de la vida. Esta condición daña y destruye la vida de la gente. Pero ¿por qué viene esto sobre una persona? No es únicamente porque haya una pandemia a nivel mundial. Hay otras razones por las que las personas están angustiadas y preocupadas. Algunas de estas quiero nombrarlas. 4. Número 1, la carga del pecado. Cuando una persona tiene carga por el pecado, una mentira, un engaño, un delito, una adicción, conducen a la persona a entrar en angustia, a entrar en preocupación, a empezar a sentirse cargado, y esto daña la vida de la persona. Número 2, otra cosa que causa preocupación y daño es la carga por las demandas excesivas de la religión. La religión es demandante, no el Evangelio de Cristo, pero la religión sí. La religión exige a la persona que se hagan obras, que tenga sacrificios. La religión exige a la persona cumplir una serie de normas, de leyes, etcétera.
mientras que el verdadero evangelio de Cristo entrega libertad a la vida de la persona y se recibe por gracia, no por obras, por medio de la fe. Es un regalo de parte de Dios. Número 3, ¿qué otra cosa causa angustia y preocupación en el corazón o la vida de la gente? Bueno, la tiranía de los gobernantes. El hecho de que los gobernantes sean impíos, dice la palabra, que cuando el justo gobierna las cosas van bien, pero cuando el impío es el que gobierna, el pueblo sufre. Y lamentablemente hoy día se escucha de muchos malos procederes, no digo de todos los gobernantes, pero de muchos. El mal proceder de ellos agobia la vida de la gente. Al escuchar las noticias, la gente empieza a sentirse oprimida a causa de todo este tipo de cosas. Y número 4, ¿qué agobia la vida de la gente? La fatiga en cuanto a la búsqueda de Dios. Claro, el ser humano ha tratado de refugiarse en Dios, en la religión, en las prácticas de la religión, y muchas veces el ser humano no encuentra respuestas en estas prácticas. Ora, busca, pero no encuentra ayuda y respuesta allí, y eso hace que la persona empiece a sentir angustia, porque aquello en lo que ha puesto su confianza de pronto no ha resultado como esperaba. Pues quiero que usted sepa que lo que debe hacer es confiar en Dios, esperar en Dios. Dios tiene la solución. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre según nos dice el texto? Una condición de angustia, de preocupación, de trabajo. Vamos a meditar en la segunda parte del texto que dice: yo los haré descansar. Yo los haré descansar. ¿Cuál es la verdadera necesidad del ser humano? ¿Cuál es la verdadera necesidad de una persona que está en angustia, que tiene preocupaciones, trabajos y cargas? Pues cuando uno le pregunta a la gente, en medio de su desesperación, de su angustia, las personas suelen equivocarse en la respuesta. Como que no dimensionan bien cuál es su verdadera necesidad. Y casi siempre las personas dirán, uno le pregunta, y bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? Y la gente le va a decir a uno, no, pues dinero, pastor. Dinero, yo lo que necesito es plata. Con plata se me arregla esto. Otro diría, no, yo lo que necesito es un trabajo. Porque en este momento que no hay trabajo, muchos están buscando, ¿no? Lo que necesito es trabajar. Otro, de pronto, si tiene un problema de salud que le causa una angustia, entonces lo que diría es, no, yo lo que necesito es pagar el tratamiento o un tratamiento médico X, por decir algo. Y no falta que alguien diga, por ejemplo, que lo que necesita es un psicólogo o etcétera. Pero quiero decirle que esas son respuestas equivocadas. ¿Cuál es la verdadera necesidad del ser humano? En la mayoría de las ocasiones, lo que el ser humano realmente necesita es descanso. Pero verdadero descanso. Yo no le estoy hablando del descanso que proporcionan unas vacaciones en la costa o en una isla. No, verdadero descanso. Y el verdadero descanso, antes que vacacionar, antes que dormir mucho, tiene realmente mucho que ver es con recuperar fuerzas. El verdadero descanso consiste en quitarse las dolencias físicas, morales y emocionales, en que la persona descargue todas estas cosas, se las quite de encima y entonces la persona empezará a sentir un verdadero descanso. Amados, el Señor Jesucristo dijo que nos daría verdadero descanso y nos alegra mucho que Él lo haya dicho porque Él tiene el poder para hacerlo. Él nos hace descansar. La verdadera necesidad que tiene el ser humano es del descanso que proviene de parte de Dios, del descanso que viene de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo. Alguien escribió esto, es un párrafo que quiero leer en este momento para todos nosotros. Estoy esperando, y yo sé que con el favor de Dios a alguien le va a ayudar esta lectura. Por favor, regáleme su atención, es un poco larga, pero le va a servir. Alguien escribió así: recuerda que Dios puede manejar todos tus problemas y que no necesita tu ayuda. Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla. Solo colócala en la bandeja que se llama algo que solo Dios puede hacer. Dios se encargará del asunto en su tiempo y no en el tiempo tuyo. Una vez que tú hayas depositado tu problema en dicha bandeja,
No te aferres más a ese problema. No pretendas retirarlo de allí. El aferrarte o retirar el problema solo hará que se retrase más la solución. Si fuese una situación que tú consideres que puedes manejar por ti mismo, no obstante, consúltalo con Dios en oración. Al menos, consúltalo, para que puedas asegurarte de que vas a tomar la decisión más adecuada frente a esa situación. No hay una razón por la cual tengas que perder el sueño en la madrugada a causa de las preocupaciones o de las angustias, de las cargas. Descansa en Dios. Si deseas, puedes hablarle. Solo tienes que hacer oración delante del Señor. Además, considera lo siguiente: sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Si encuentras difícil el dormir en las noches, recuerda, las familias desamparadas que no tienen un lecho donde dormir. Si estás atorado en el tráfico, no te desesperes. Hay una gente en el mundo para quienes manejar es todo un privilegio. Si has tenido un mal día en el trabajo, piensa en esas personas que por años están tratando de conseguir un empleo. ¿Estás descorazonado por una relación sentimental deteriorada, que no funcionó, que se frustró? Pues piensa en aquellos que no saben qué es amar o que jamás han tenido a su lado alguien que los ame. ¿Te entristeces porque hay que volver al trabajo? ¿Se acabó el tiempo de descanso? Pues piensa, por ejemplo, en una mujer con sus vestidos raídos que tiene que trabajar 12 horas lavando ropa para poder alimentar a sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Se dañó el vehículo en medio de la carretera y no hay ninguna ayuda posible por allí cerca? Pues piensa en los parapléjicos que con un mayor gusto tomarían tu lugar y caminarían la distancia que tienes que caminar. ¿Has notado que te aparecen nuevas canas? ¿Estás envejeciendo? Piensa en los enfermos de cáncer que tal vez con un tratamiento de quimioterapia ahora han perdido su cabello y desearían tener el que tú tienes, aunque tenga canas. Has llegado a los 40 y te has enfrentado a una terrible pérdida y te preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios en este momento de prueba? Pues sé agradecido. Existieron muchas personas que ni siquiera pudieron llegar a sus 40. No tuvieron la oportunidad de saber qué era eso. Te encuentras en un momento de la vida en los que te rodea la amargura, gente amargada, te rodea la ignorancia, la pequeñez o la envidia que la gente tiene sobre ti. Pues recuerda, las cosas podrían ser peores. Es más, el amargado podría ser tú. Así que reflexiona bien sobre esto. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? Lo que tú necesitas es descansar en Cristo Jesús, el Señor y Salvador. La tercera parte del texto que estamos trabajando nos dice, vengan a mí. ¿Cuál es entonces la solución a una persona que tiene angustias, problemas y preocupaciones? La Biblia dice, vengan a mí. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí. Creo que cuando le pregunta uno a alguien por la solución, de nuevo muchas personas dirían, no, lo que necesito es plata. Otro que tiene problemas en el hogar, lo que diría de pronto es, no, yo lo que debo hacer es divorciarme, esa es la solución. Creo que las mujeres tienen una costumbre de estar diciendo, por ejemplo, que la solución es, quiero salir corriendo. Les provoca salir corriendo. Otro, por ejemplo, diría que la solución es, no, eso lo mejor es uno morirse. Uno se muere y ya, descansa de todo eso. Pero eso no es verdad. Esas no son las soluciones. ¿Cuál es la solución? Ir delante de Dios. La solución es ir a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo así, vengan a mí los trabajados y cargados y yo les daré descanso. Considere que el Señor tiene esa solución para su vida. Por favor, no quiero que lo tome
demasiado a la ligera. No se permita pensar que ir a Dios es solamente orar. No se permita pensar que ir a Dios es ir a la iglesia o hacer las cosas que en la iglesia se hacen. De ninguna manera. Muchas personas oran y no encuentran descanso en el Señor. Muchas personas van a la iglesia. Es más, cumplen con todo lo que en la iglesia se hace, pero no encuentran descanso en el Señor. Ir a Dios se trata de encontrarse, aunque sea por un momento, con el Señor. Verdadero encuentro con Dios, aunque sea por unos instantes. Un momento con el Señor librará a la persona de sus angustias, de sus problemas, de sus quebrantos, de sus quejas, etcétera, etcétera. Un momento con el Señor quitará esas cargas de en medio de su vida. Si usted puede creer en esto, le invito para que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y crea que Dios quita de usted todas esas cargas. Por favor, incline su rostro. Recuerde lo que dice la palabra. El Señor Jesús dio la invitación. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Por favor, crea en esa promesa y recíbala en esta hora. Para todos aquellos angustiados y preocupados, vengan a Cristo y encontrarán verdadero descanso. Solo confíe en Dios y dígalo ahí donde usted está, con sus ojos cerrados. Confío en el Señor Jesús. Él es mi solución. Confío en el Señor Jesús. Él es mi solución. Repítalo una vez más. Confío en el Señor Jesús. Él es mi solución. Por favor, déjeme hacer una oración por usted en esta hora. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra tome vida en cada una de las personas que están oyendo este mensaje. Señor, te ruego que impartas de ese descanso sobre estas vidas. Aquel que ha estado preocupado, angustiado, lleno de problemas y de cargas, trae, Señor, descanso sobre su vida. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Usted que me está oyendo, reciba descanso de sus cargas y de sus preocupaciones en el nombre de Jesús. Reciba descanso en su cuerpo y en su alma en esta hora, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu. Sea libre en el nombre de Jesús de todo espíritu de depresión y de todo espíritu de muerte que le ha estado oprimiendo. Sea libre de la opresión y del peso que tenía sobre su cuerpo. Tal vez sentía un peso sobre sus hombros. Sea libre de eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea libre del insomnio para que pueda descansar tranquilamente en las noches, en las madrugadas. Sea libre de la tristeza y de las ganas de llorar que a veces no tienen una explicación en su alma. Sea libre en el nombre de Jesús. Sea libre del miedo que ha albergado su corazón y su mente. Sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ruego que haya descanso sobre estas vidas, que cada uno pueda experimentar en esta hora la paz que sobrepasa todo entendimiento y el descanso que viene de ti, amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida o usted cree que puede bendecir la vida de alguien, yo le animo para que usted la comparta, le dé like, suscríbase al canal también. Si nos está viendo por YouTube, si está viendo por Facebook, le quiero hacer una invitación. Tan pronto como termine el aislamiento social y podamos volver a reunirnos en la iglesia, le esperamos por aquí, estamos prestos para atenderle. Le envío un fuerte abrazo y Dios le bendiga mucho.